Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Me llamo Germán y bueno, tengo una serie de cuestiones en la cabeza, de reflexiones, como es habitual en mí, y quisiera hoy presentar un libro inédito, o sea, recién publicado desde hace muy poco tiempo, en Amazon en concreto. Hay más libros que he publicado que irán llegando aquí a este espacio, como otros libros de otros muchos autores que son, en su mayor parte, pues libros excepcionales, creativos, interesantes, sorprendentes. Lo son sin lugar a dudas. Por lo menos desde mi perspectiva particular. Entiendo que la perspectiva de cada uno es la de cada uno. No tiene por qué ser genérica a todo el mundo. Pero bueno, yo quiero compartir aquello que para mí tiene un valor como haría cualquier persona en mi lugar. Bien, el tema de hoy, vinculado a un libro, pero a la vez fuera del libro en sí, es el tema de cómo entender a una persona desde una perspectiva, una persona cualquiera, uno mismo, cualquier otro, en fin, el ser humano, podemos decirlo genéricamente. ¿Cómo entender al ser humano? Bueno, pues para eso tenemos la filosofía y la psicología fundamentalmente, y bueno, y en cierto aspecto la medicina también analiza al ser humano, indudablemente, ¿no? Bueno, la sociología, por supuesto, y quién sabe cuántas cosas más. Pero fundamentalmente entender al ser humano en este mundo complejo y contradictorio, pues sobre todo, aparte de la filosofía, que tiene mucho que decir, sobre todo está la psicología. Pero la psicología, ¿qué pasa? Que la psicología es como todo lo que es profundo y es muy sistemático y muy sorprendente. Es, bueno, una escalada de conocimiento brutal desde que comenzó hace ya más de un siglo. Bueno, dos siglos diría yo prácticamente. Eh, desde que comenzó hasta la actualidad, bueno, y sigue progresando. Hay diferentes y variadas ramas de la psicología que merecen muy mucho la pena estudiarlas con cierta conciencia, no darles un repaso rápido de 10 minutos y creer que con eso pues ya tenemos una noción precisa, ¿no? O sea, hay muchas ramas de la psicología. Está la psicología analítica, está la cognitivo-conductual, está la... Bueno, ahora no recuerdo exactamente, lo tengo en la punta de la lengua. Pero hay una diversidad de psicología. Bueno, está la psicología del psicoanálisis, obviamente, es como el gran tronco principal. No obstante, hay derivaciones y variantes a trochimoche, podemos decir, hay muchas, ¿no? Quería añadir otra psicología, bueno, mencionarla simplemente, pero no lo recuerdo ahora. El análisis transaccional también se llama, y bueno, hay lo que se suele decir un mogollón. Conductismo, también. Y claro, está, estudiar todo esto y estudiarlo bien, pues es una tarea ingente, ¿no? O sea, tarea pesada o maravillosa, depende de la vocación que tengas y el tiempo al que puedes dedicarle. Te hagas profesional de la psicología o no, yo no soy ningún profesional de la psicología, no tengo a día de hoy ninguna titulación que me acredite como psicólogo en absoluto. Entre otras cosas porque nunca he necesitado esa titulación para sentir que mi anhelo de aprendizaje es, si no suficiente, mínimamente suficiente para seguir pues estudiando tal y cual cosa. Y no solo en psicología, sino en otras disciplinas. Bueno, el libro que os voy a presentar hoy, recordad mi nombre y el lugar en el que lo podéis encontrar. En Amazon, el nombre de Germán, bueno, Germán Rodamilans específicamente, que es como están en todos los libros que he escrito, está ahí puesto mi nombre y primer apellido. El libro es este. Bueno, vale. A priori uno dice, bueno, es un libro, sí, claro, en realidad es un libro como cualquier otro. Tiene un contenido, un índice, hay una serie de temas que desarrolla. No es una novela, nunca he escrito una novela, por otra parte. Este no es una novela, tampoco es un relato biográfico, que los hay maravillosos, por cierto. Es un libro que expone una idea muy, bueno, suficientemente original, a mi juicio. Y es que a los seres humanos, desde el punto de vista psicológico, que es quizá la rama principal del estudio del ser humano y de su trasfondo interior de motivaciones y de muchas cosas, los seres humanos se pueden estudiar de muchas formas. En psicología hay muchas variantes, diferentes ramas y cada rama tiene un montón de cosas. Bueno, hasta ahí quien se meta lo comprenderá y creo que popularmente se tiene una noción de la psicología como una disciplina compleja, que tiene aplicaciones a lo mejor muy prácticas y muy del día a día, pero luego tiene cosas mucho más profundas, como pasa en el psicoanálisis, sin ir más lejos, ¿no? Profundas, pero o sea, como que te caes de profundas que es una barbaridad, pero maravilloso. Pero luego hay otra variante, la variante que yo, humildemente o no humildemente, he creado, que está expuesto en este libro. Este libro se titula
encefalograma de la conciencia. Porque lo que yo intento en este libro, y digo intento porque claro, el tiempo dirá si los intentos se convierten en algo concreto y útil o no. Este libro expone una tesis, una teoría psicológica, mejor dicho, que se añade a las teorías psicológicas existentes, que como he comentado antes son, no diré infinitas, pero lo pueden parecer si te metes de lleno, ¿no? Aprenderlas todas o casi todas. Este libro expone una idea de que, una idea original en la que el ser humano es concebido, es entendido, es estudiado como una onda de energía. Una cosa rara, dicho así, dices, ¿esto qué sentido tiene? ¿Esto cómo se puede entender? Bueno, los seres humanos somos muchas cosas, estamos divididos en muchos aspectos, tenemos múltiples tendencias, hay una infinidad de cuestiones a debatir, a rebatir también y a conocer. Y eso llena el alma del que quiere estudiar, del que quiere saber, por supuesto. Pero además de todas las formas conocidas, que son, bueno, ya lo he dicho antes, extraordinarias, maravillosas, convincentes y comprobadas, en casi en todos los casos, voy a añadir yo personalmente una más, que está contenida, lo principal en este libro, igual con el tiempo habrá una segunda parte o no, no lo sé. Y es que somos, visto desde un punto de vista muy abstracto, obviamente, somos individualmente una determinada onda de energía, una onda que tiene unas características, que son las que el libro estudia. Bueno, en el libro se estudian, se analizan, eso puede generar debates. Si uno es inquisitivo y busca la verdad, pues siempre va a intentar debatir o rebatir, como dije antes, aquello que estudia, por la propia necesidad de la mente de cuestionar todas las cosas, o casi todas. Por eso el título del libro, Encefalograma de la conciencia. Claro, no es un encefalograma de las ondas cerebrales, como bien alude su nombre, sino que es un encefalograma de la propia conciencia, que es esa entidad extraña y abstracta que genera la vida con todas sus dinámicas y contradicciones y sus sublimaciones y sus procesos de autoanulación, en fin, un montón de cosas, de lo más bajo a lo más alto o viceversa. Entonces, en este libro se expone una teoría en la que se enseña a calcular cómo calcular la onda, porque claro, una onda de energía, pero eso de dónde se saca, ¿no? Cómo se extrae una onda de energía que además es particular de cada individuo. O sea, hay una serie de pautas generales, como ocurre en todas las psicologías, pero luego hay cosas muy específicas de ese individuo al que se le realiza este estudio. Un estudio maravilloso, complejo, muy nuevo, muy nuevo en el mundo, diría yo, o por lo menos hasta donde yo lo entiendo es así. Yo me siento muy contento, pero me siento muy frustrado, porque llevo muchos años, este libro es el producto de mucho tiempo, y hace muchos años que esta idea existe y que fue escrita, pero hasta ahora, muy recientemente, no lo he podido publicar. Si os digo que esto hace por lo menos, pues no sé, prácticamente 10 años, no, perdón, prácticamente 20 años, disculpad, 20 años que hasta ha permanecido, pues como aquel que dice, en el archivo de un ordenador o en un cajón. O sea, como ahí, como que no es proclive a la existencia, como que se ha quedado olvidado. Bueno, ahora he decidido sacarlo, he tenido la opción, afortunadamente, y aquí está. Ahora ya se puede adquirir en Amazon, a nombre de Germán Rodamilans, el título Encefalograma de la conciencia. Es un libro pequeño, no es que tenga un gran volumen de información, pero lo que tiene está todo muy sintetizado. Eso es lo importante para mí. Pues bien, se enseña el método de cálculo. ¿Cómo extraer de un individuo el método de cálculo? Ya os adelanto que el método de cálculo se hace por un procedimiento que a priori no tiene nada que ver, que es el propio mapa natal, la carta astral, digamos, correctamente calculada, hora y minuto lo más exacta posible, lugar de nacimiento, sea ciudad o pueblo donde uno nació, aunque uno viva en otro lugar, hay que colocar el momento en el que vino al mundo y la fecha completa de nacimiento, el día, el mes y el año. Con esos tres baremos, o sea, esos tres datos, perdón, ya se puede construir un mapa natal. Hoy en día hay muchos programas que te lo hacen gratis y en un instante. Y a partir de esa estructura astrológica que es circular y que contiene muchos misterios de los que un día hablaremos, eso sí, poquito a poco, se puede extraer de ahí precisamente un gráfico que es una onda de energía. Os lo voy a enseñar un poco, no sé si lo veréis bien, porque claro, aquí no tengo cámaras de televisión. Por ejemplo, esto solo es un ejemplo de una serie de gráficos u ondas de energía o encefalogramas de la conciencia, es lo mismo. Son 60 y pico de ejemplo, después de exponer toda la tesis completa, en la que, bueno, yo sugiero, entre otras muchas cosas, entre otras muchísimas cosas, sugiero que los seres humanos estamos a priori divididos en tres grandes grupos. Cada grupo tiene sus necesidades, tiene aquello que debe enfrentar y aquello que le hace sufrir.
¿eh? Y aquello que le da opciones. Y de cada uno de esos tres grandes grupos, pues hay, cada gran grupo tiene tres variantes, que es la variante activa, la variante pasiva o receptiva y la variante neutra, o balanceada, como también la denomino. Y eso, claro, genera un esquema de tipología de personalidad, o sea, tipos de personalidad. Que eso es una cosa que se observa por una serie de cuestiones que explico aquí con cierto detalle. Se observa en la primera ojeada de cualquier gráfico, una vez sabes calcularlo, y quedan pues esas ondas que, bueno, son como ondas, pero que en realidad son segmentos que se unen. Son horizontales o verticales, pueden ser ascendentes o descendentes, o diagonales, ascendentes y descendentes. La conjunción de estos 5 tramos o líneas diferentes genera esa onda, porque no deja de ser una onda. Se podría incluso reflejar en el programa del ordenador como una onda en sí. Pero tiene que reflejarse así para que se dé pie a una serie de lecturas o interpretaciones, y tiene que ser así, tal cual aparece. Y eso que la persona que con el tiempo libremente adquiere el libro y dedica un tiempo a examinarlo con atención, pues descubrirá el por qué es así y no solo como una onda, es decir, como algo que no tiene picos, ¿no? Que tiene formas curvas que unen los segmentos. Bueno, sea como sea, el libro es una idea que a mí me ha parecido durante muchos años descabellada, porque hay muchas formas de concebir al ser humano ya existentes, y todas son un producto de esa capacidad genial del ser humano de sacar de donde parece que no hay, como ocurre en la filosofía o ocurre en el mundo de la ciencia. Pero al final aparece, ¿no? Esto es una idea un poco más, es otra vuelta de tuerca en el mundo de la psicología, fundamentalmente. Y claro, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, primero estudiarlo, claro, como con cualquier otro tema que yo os pueda presentar aquí. Y en segundo lugar, tomar conciencia de que esta teoría psicológica, como cualquier otra de las muchas que hay, no lo explica todo. O explica, o intenta explicar el todo desde una perspectiva parcial, que es lo que hacemos, lo que se hace, perdón, con las psicologías, incluso con las filosofías, por supuesto, ¿no? En filosofía hablaremos otro día, porque ahí hay muchísima tela, muchísima, y muchos debates creativos e interesantes y enriquecedores que pueden surgir. Lo mismo en psicología, lo mismo en otros temas. Pero bueno, ahí está el libro, ¿eh? Os lo dejo un poco en plan misterio, porque, claro, no os voy a detallar el libro porque sería una lectura ardua. Bueno, es todo muy sistemático. Es un lenguaje relativamente sencillo, pero también es verdad que va muy al grano. No, no tiene muchas florituras porque, bueno, si no el libro me hubiera salido un libro demasiado grande y por tanto inaccesible al entendimiento o al bolsillo también, sobre todo al bolsillo. Me salió así en su época, una época en la que no pude publicar nada, y eso hace pues 20 años aproximadamente. Fue sobre el 2004 que esta tesis la pude sacar al exterior desde mi interior, como ocurre siempre con las obras creativas. Pero una cosa es la creatividad y otra es la comercialización. Suelen ser mundos, por cierto, bastante diferentes entre sí, que cuesta combinarlos en ocasiones. Hay quien lo tiene más fácil, bueno, me alegro por esa persona. En fin, ahí tenéis el tema, Encefalograma de la conciencia, Amazon, Germán Rodamilans. Como un libro que, por cierto, enseña un vídeo relativamente reciente, Sin fronteras, una guía para el buscador inquieto, lo mismo, Germán Rodamilans, Amazon, ese libro, ya comenté y hice un vídeo al respecto. Me dejé temas porque no recordaba, pero se habla no solo de la reencarnación, sino de la vida después de la muerte, se habla de la numerología, se habla de los chakras, que ya sé que hay muchos libros que hablan de ello, se habla de la magia, se habla de cuáles son, aparte de todos los profesores del mundo, cuáles son los verdaderos instructores en los planos internos que nos educan o reeducan de un modo muy curioso. Todo esto también está explicado. Y los 7 rayos, que es psicología esotérica. En fin, hay muchas temáticas en ese libro. Ese sí es un libro voluminoso, de más de 500 páginas. Lo tenéis en Amazon, mismo nombre, mismo apellido, otro título, y más libros que iré presentando, y más libros de otros autores que yo considero que merecen muy mucho la pena, como Omram Mikhail Ivanov, o un libro de Ouspensky, también bastante curioso, una nueva dimensión del universo, algo así se titula, y también lo enseñaré, o colecciones de biografías, o yo qué sé, cosas de ciencia, hay tanta cosa, de matemáticas también, por supuesto, cómo no. En fin, ahí queda el tema. Yo os agradezco mucho, como digo en algunas ocasiones, a los que se hayan suscrito, a los que puedan tener la intención de suscribirse. Suscribirse no cuesta nada, solamente es, bueno, ya sabéis cómo va, ya sabemos todos cómo va, no hace falta mencionarlo.
Es algo muy sencillo y puede tener ventajas. Esto como cualquier otra persona que divulga cosas interesantes o hace cosas interesantes que podemos ver y contemplar un tanto asombrados o un tanto sorprendidos. Porque toda suscripción de quien sea, si es algo interesante, ameno, divertido, creativo o profundo, o todo a la vez, pues merece la pena porque así llegan a nuestra vida contenidos que no nos aportan nuestros vecinos, generalmente que no nos aportan nuestros seres más allegados, con los que normalmente no tenemos esa confianza a la hora de comunicarnos ni de intercambiar ideas profundas, porque se establecen vínculos cuyos hábitos son los de minimizar la profundidad para incrementar la superficialidad. Quien comprenda esto sabrá perfectamente de lo que hablo. Bueno, hay excepciones. A veces puedes tener un familiar que verdaderamente te entienda muy bien. Puedes tener, bueno, un vecino, vecinos o vecinas que te entiendan muy bien. Pero en general no. Hablo de la generalidad, no hablo de todos los casos. Bueno, pues si os apetece indagar en un mundo psicológico nuevo, y lo digo además con todas las letras, es nuevo de verdad. Es inédito y comparativamente muy distinto a todo lo que yo mismo he tenido que estudiar y sigo haciéndolo porque ya os digo que esto es inagotable y nunca tienes la sensación de que nunca acabas de aprender, que te faltan datos, que tienes que repasar, que tienes que profundizar un poco más en aquello en lo que parecía que habías profundizado lo suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí os dejo el libro, Encefalograma de la Conciencia. Si os gusta el tema, pues estos temas de reflexión y de conocimiento, no diré tanto de sabiduría, pero sí de conocimiento, pues adelante, suscribiros y bueno, os irán llegando como pequeños regalos, pequeñas perlas de algo que un día formarán un collar muy largo que nos podremos poner, simbólicamente hablando, y sentir que ha merecido la pena. Bueno, os dejo aquí, lo dejamos aquí, muchas gracias por todo, suscriptores y no suscriptores, gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Gracias.